Hola, hola, buenos días, tardes o noches, mis queridos sonadistas. Nuevamente paso por acá a compartirles hoy nuestra segunda caja de regalos. Para quienes están llegando por primera vez, quiero compartirles entonces y aclararles un poco qué es eso de las cajas de regalos y un poco también quién soy yo. Mi nombre es Dora González, psicóloga, angeóloga, reikista. Bueno, en general me defino como psicóloga integral debido a que en mis consultas, en mis acompañamientos y terapias integro distintas técnicas terapéuticas que si exploras mi Instagram, en donde figuro como Anadi Colombia, vas a poder entender un poquito más acerca de estas distintas técnicas y abordajes terapéuticos en los cuales llevo ya varias décadas de experiencia. Venimos trabajando en las cajas de regalo y esta es nuestra segunda caja de regalo de este mes de enero, en donde estamos encontrando pautas claras para que esos propósitos, esos sueños, esas metas trazadas para este 2025 no se queden como tal en eso, en propósitos, sino que los logremos gestionar efectivamente a partir de una serie de conocimientos y de herramientas que te voy a proporcionar. En nuestra caja de regalos anterior tratamos el tema del propósito. Hoy nos vamos a centrar en hablar y clarificar las motivaciones para irnos acercando a esa coherencia entre eso que anhelo, las acciones y las gestiones que hago sin que decaigan en el tiempo, que es lo más usual que nos pasa. Generalmente empezamos a trabajar muy animados, muy entusiasmados, antes de pizarrón en blanco, que es un nuevo año, y arrancamos con todo el entusiasmo, pero empezamos a identificar que esa motivación y ese entusiasmo va decayendo en el tiempo. Y va decayendo en el tiempo porque no va en coherencia con nuestro propósito de vida, tema del que hablamos en la caja anterior. Si acaso te la perdiste, contáctame, que con el amor del mundo te la puedo facilitar igualmente. Vamos a empezar entonces a hablar un poquito acerca de este tema de la motivación, que al igual que en el tema anterior de propósito, también diseñé amorosamente un libro de trabajo para que empieces a plasmar y a concretar toda esta información que vamos a ver hoy. Empecemos a hablar entonces qué es eso de propósito, al igual que con muchos otros temas. Existen distintas teorías. Vamos a centrarnos en este espacio en comprender qué es eso de la motivación, cuáles son sus componentes, pero fundamentalmente y siendo coherentes y consecuentes con lo dicho en la caja de regalos anterior, vamos a mirar si nuestras motivaciones realmente sí van en coherencia con ese propósito que estoy construyendo y al que le estoy apuntando. Cuando hablamos entonces de motivación, entendemos por motivación aquello que hace que una persona actúe de cierta forma, ¿cierto? Es aquello que hace que se sienta una inclinación, un interés, un deseo para actuar de determinada forma y me lleva a tener obviamente una serie de comportamientos específicos. Es decir, cuando hablamos de motivación, surgen también inquietudes en muchas personas y me dicen, Dora, hablar de motivación es lo mismo que hablar del motivo o hablar de la razón, como dice la canción, ¿cierto? El motivo y la razón. Entonces, son conceptos que van ligados, son complementarios, pero no son lo mismo, ¿cierto? No son lo mismo. Cuando hablamos de motivo, no es lo mismo que hablar de motivación. Cuando hablamos de motivo, ¿sí? Estamos hablando es de la razón como tal. La razón como tal que da origen a que una persona haga una acción determinada, ¿cierto? Mientras que la motivación como tal es la fuerza que lleva a que se haga esa acción. Es decir, tener un motivo no es suficiente para hacer algo, se requiere además de que haya esa fuerza interior, por decir algo. El motivo para hacer actividad física es porque me siento pesado. La motivación, esa fuerza interior, es porque quiero mejorar mi estado de salud. Otro ejemplo podría ser, el motivo es que quiero estar mejor en mi apariencia física.
La motivación es que disfruto demasiado bailar, entonces voy a elegir aeróbicos para lograr ese motivo, pero la motivación es más eh, como tal ese proceso psicológico, es más esa fuerza, ¿sí? El motivo es más la causa de la conducta o el comportamiento motivado. La motivación como tal es el proceso, ¿sí? Ya, es el proceso como tal. Al hablar de motivación se habla de dos tipos de motivación. Y cuando hablamos de dos tipos de motivación, estamos hablando de esa clasificación dependiendo desde dónde viene la motivación. Entonces se habla de motivación extrínseca. Motivación extrínseca, ese estímulo externo que me lleva a realizar algo. La utilizamos con mucha frecuencia, ¿cierto? Entonces trabajo porque me pagan, ¿sí? Pero realmente si es esa la motivación o ese es el motivo, ¿sí? Entonces esa motivación extrínseca viene desde afuera, desde eso que técnicamente podríamos denominar como ese refuerzo exterior. Esa razón, eso que me lleva desde afuera a la acción. Mientras que la intrínseca, la motivación intrínseca, es esa satisfacción interna, es la recompensa por la acción por sí misma, es eso que me hace sentir que, uy, qué rico, esto lo logré, uy, qué rico, hice esto, ¿cierto? Es la recompensa en la acción, dada por la acción como tal. Cuando hablamos de motivación intrínseca, se supone que estamos hablando de entrada de una necesidad psicológica. La satisfacción, el poder suplir esa necesidad psicológica hace que la acción se convierta por sí misma en un factor que me motiva, ¿cierto? Entonces, puede decirse que dependiendo del origen que tenga esa motivación, si es más intrínseca o extrínseca, pues va a hacer que el comportamiento sea más permanente en el tiempo o que empiece a decaer en el tiempo. Y aquí es entonces donde quiero invitarlos a que nuevamente retomando ese proyecto para este año, esos propósitos de año nuevo, empiecen a identificar desde dónde surgen esos planes. Surgen desde una motivación extrínseca o desde una motivación intrínseca. Porque si surge más desde una motivación extrínseca es más favorable, más probable, casi que inevitable que si no está ese estímulo externo, pues esos planes se te van a caer y no vas a permanecer en la búsqueda de esos objetivos, de esas metas, de esos propósitos, de esos proyectos. Mientras que si la motivación es intrínseca y se va cumpliendo y cubriendo esa necesidad psicológica que te lleva a actuar, pues va a ser más fácil que esté permanente en el tiempo, ¿cierto? Entonces, entre más intrínseca sea la motivación, va a explicarnos más fácilmente por qué la persona pueda permanecer repitiendo determinado comportamiento más tiempo como tal. Es un proceso interno. La motivación como tal es un proceso interno que nos hace avanzar hacia esa meta, ¿cierto? Si ya construiste, vuelvo y te reitero, ese propósito de este año, entonces empieza a identificar. ¿Son procesos internos o son procesos más externos, más por darle gusto al jefe, a mi grupo de amigos, a mi pareja, a mis hijos, a mis padres? ¿Desde dónde surgen más esos planes y esas metas que quiero alcanzar en este año? O realmente lograrlas por sí mismas para mí van a ser un factor de satisfacción. En la motivación, adicional a que existen tipos de motivación desde donde se originen, se habla de que hay unos componentes. Entonces, hay tres componentes principales de la motivación. ¿Sí? ¿Cuáles son esos componentes de la motivación? Son la activación, la persistencia y la intensidad. Hablemos un poquito acerca de cada una de ellas. La activación se refiere a
eso que me lleva a dar ese primer paso, ¿cierto? O sea, es como el input, el encendido para yo empezar a realizar un comportamiento específico, ¿cierto? Es esa decisión en donde yo digo, listo, no, sí, este año sí o sí voy a incrementar mi actividad física para continuar con el ejemplo que traíamos. Entonces, es eso, ¿cierto? Esa es la activación. La persistencia es cómo yo permanezco, insisto, a pesar de los obstáculos, de las dificultades, permanezco en esa acción, en esa meta, en esa búsqueda. Entonces digo, no, sí, voy a hacer actividad física, pero a ver, ¿qué me gusta a mí más? Ay, no, yo definitivamente, para mí es clave sentir que me estoy moviendo con ritmo, entonces puedo acceder a aeróbicos o a clases de baile, sería rico cualquiera de las dos. Y la intensidad se manifiesta ya es en qué tanto ánimo, qué tanta energía pongo en la búsqueda de ese objetivo, ¿cierto? Entonces, voy a ir, no, una vez a la semana, no, con media horita, no, 15 minuticos, no, voy a hacerlo 3 veces a la semana. Entonces, ¿con qué intensidad lo logro? Si unimos estas 3 características de los componentes de la motivación, podemos también empezar a identificar que muchas veces esos planes de año nuevo arrancan con una activación muy alta. ¿Sí? La activación está muy, muy alta, pero la persistencia y la intensidad son los componentes que generalmente yo empiezo a perder. Porque generalmente también hay más condicionamiento desde una motivación extrínseca que intrínseca. Cuando es intrínseca, la persistencia y la intensidad y la activación van a la par. Van a la par. Entonces, el objetivo principal de la motivación como tal es crear las condiciones para que yo pueda tener la disposición, ¿sí? El interés y el entusiasmo. Y ahí creo las condiciones para poder generar esa responsabilidad, esa disciplina y esa confianza en que sí voy a alcanzar mis objetivos. Son fundamentales los 3 componentes. Empieza entonces a identificar, en la medida en que vas teniendo claro estos conceptos, recuerden que la invitación es a que todo esto lo vayan aplicando a ese proyecto de año nuevo que se generaron. Entonces ya identificaron que tiene más peso en esos proyectos, componentes de motivación extrínseca, o motivación intrínseca, y qué componente me tengo que centrar más. En la activación seguramente no, porque si ya lo generaste, la activación ya se dio, pero en qué tienes que poner más empeño, en la persistencia, en la intensidad, ¿sí? Tener en cuenta entonces que la motivación, obviamente, y sin lugar a dudas, requiere de varias cosas. Una es un fenómeno psicológico, otra es que debe ser un proceso continuo y que indiscutiblemente es orientada a objetivos, ¿sí? Y es a partir del logro de esos objetivos que yo empiezo a ver los resultados, y desde esos resultados es que yo empiezo a medir qué tanto estoy motivada o estoy desmotivada en la búsqueda de un objetivo como tal. Hay muchas teorías y muchos estudios, como les decía hace un instante o al inicio, en torno a la motivación. Pero indiscutiblemente una de las teorías más conocidas en nuestro medio, hablando de motivación, es la teoría de la pirámide de Maslow. En esta pirámide, Maslow agrupó como las necesidades que tenemos y las clasificó en una jerarquía, ¿cierto? Entonces son 5 niveles diferentes de esas necesidades. Y se establece que mientras yo no logre satisfacer las necesidades de las primeras bases, pues va a ser más difícil que yo pueda apuntarle como factor motivacional a las últimas instancias de la pirámide.
Entonces, él plantea que las primeras necesidades que tenemos necesariamente que, son una redundancia, pero es así, que tenemos que suplir son las necesidades fisiológicas, esas son las necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas o fisiológicas? Pues tener cubiertas mis necesidades de comida, bebida, poder respirar, dormir, evitar el dolor, el mismo sexo como tal. Si yo no tengo suplidas, cubiertas estas necesidades, difícilmente me voy a motivar con buscar una meta que esté en unas necesidades de un nivel superior. Es decir, sí o sí, de acuerdo a la teoría de Maslow, yo debo ir supliendo necesidades en este nivel ascendente y jerárquico de esta pirámide. En el segundo nivel están todas las necesidades de seguridad, seguridad física, de salud, de recursos, de estabilidad, de orden, de protección. Si yo siento que mi vida está en peligro, ¿sí? Pues difícilmente voy a estar pensando en amor, en relaciones de pareja, en pertenecer a un grupo, en intimar con determinadas personas, que serían las necesidades sociales. Yo primero necesito tener mínimo cubierto donde dormir, un techo que me cobije, alimentarme, tener mi salud cubierta, tener mis recursos que me permitan tener estabilidad, sentirme protegida para después apuntarle a estas necesidades sociales y que sí sean factor motivacional como tal. Si ya tengo estas tres escalones de la pirámide cubiertos, pues ya ahí me empiezan a generar más motivación las necesidades de estima, que son como tal las necesidades de reconocimiento, es decir, sentirme respetada, sentir que me valoran, sentir que inspiro confianza, que tengo libertad, que mi autoestima está suficientemente fuerte, apuntarle al éxito, ¿sí? Ya ahí sí puedo apuntarle más a esto. Y en la cúspide están todas las motivacionales, los factores motivacionales de las necesidades de autorrealización. Ahí sí empiezo entonces a ser más espontánea, más creativa, me surgen más fácilmente la resolución de problemas, empiezo a pensar más en mi búsqueda de crecimiento. Entonces, ¿a qué les invito en este instante? Y está igual la invitación desde el libro de trabajo de esta caja de regalo, a que empiecen a identificar cuáles de estas necesidades en realidad son para ustedes factores motivacionales, porque ya tienen las necesidades de los niveles anteriores cubiertas. No le apunten de inmediato en esos proyectos a lograr desde aquí, si desde aquí no están cubiertas las necesidades, porque muy probablemente esos proyectos se van a quedar en eso, en proyectos, ¿sí? Hay otras teorías, voy a mencionarles otra más, porque vuelvo y les reitero, teorías en torno a la motivación existen muchísimas, muchas de ellas enfocadas en psicología organizacional o enfocadas más hacia el campo laboral como tal. Vamos a hablar de otra más, y es la teoría de las expectativas de Víctor Brum. Víctor Brum se enfocó para el análisis de las teorías de la motivación más desde un análisis en el proceso cognitivo, ¿sí? Más desde el análisis del proceso cognitivo como tal. Y él plantea entonces que una persona se motiva para realizar un alto esfuerzo cuando cree que hay relaciones entre ese esfuerzo, el rendimiento que logran y los resultados como recompensa que se reciben. Es decir, si yo veo que el esfuerzo que tengo que hacer es muy alto para recibir esa recompensa a la que le estoy apuntando, pues muy probablemente mi rendimiento va a decaer, al igual que mi motivación. ¿Sí? Entonces, en la medida en que mi esfuerzo y mi rendimiento sean más equivalentes con la recompensa que voy a recibir, más me motivo a realizar ese esfuerzo que me lleve
alcanzar esa meta que me propuse, ¿sí? Por eso siempre se habla de que cuando te traces metas que son muy ambiciosas, no las dividas en submetas para que esta sensación de la compensación entre el esfuerzo y el rendimiento y la recompensa que voy a recibir sean más de impacto en tu vida. Es decir, si tú le apuntas de entrada que vas a perder, qué sé yo, 10 kilos en un mes, pues seguramente que el esfuerzo que te va a tocar hacer es mucho para poder tener el rendimiento que te lleve esa pérdida de 10 kilos. Entonces, divídelo, divide esa meta en submetas para que te sea más viable el que permanezcas motivado al ver que el esfuerzo sí compensa la recompensa, ¿sí? Una de las principales características entonces y de las más importantes de la motivación es que es un acontecimiento personal y subjetivo. ¿Recuerdan lo que hablábamos en la caja anterior? De que cuando yo me pongo esos planes, esas metas, esos propósitos de año nuevo muy fundamentados desde lo que se espera que yo haga y retomamos aquí, si mi motivación fundamental es más intrínseca, pues es más fácil poder acercarme a ese logro de esas metas. Entonces, es fundamental que recordemos eso. La motivación es un acontecimiento personal y subjetivo. Lo que a ti te motiva no necesariamente es lo que motiva a otra persona, ¿cierto? Entonces, esa motivación, al ser tan subjetiva, va muy ligada con tus necesidades, como ya lo dijimos, esas metas, esas recompensas, que para ti como tal sí sean significativas, sí sean relevantes. Y es importante también tener en cuenta que la motivación no es estática, es dinámica. Y por ello puede variar a lo largo del tiempo y ante diferentes situaciones. Incluso hay factores externos que pueden influir fuertemente en la motivación de una persona. Por decir algo, el factor clima, ¿cierto? Es que para irme para el gimnasio y esta llovedera, no, yo más bien me quedo aquí enrunchada viéndome una serie, ¿sí? Entonces, eh, hay factores externos que pueden influir como tal y que van a alterar directamente lo que es la persistencia en la búsqueda de esas metas y que van a afectar indiscutiblemente esa motivación. Entonces, vuelvo y te reitero, la invitación es a que revisen muy a conciencia, muy claramente para ustedes, no para un tercero, para ustedes, de acuerdo a ese propósito para este año, desde donde surge su motivación, ¿cierto? Surge desde el interior, surge desde afuera, porque de ello va a depender qué tan persistentes van a ser en esas acciones que los lleven a lograr esas metas, ¿cierto? Eso es fundamental. Bueno, mi anadista, quiero recordarte una vez más que el poder trabajar conscientemente en ti en una forma constante es clave, ¿sí? ¿En qué te voy a apoyar yo? En darte herramientas como estas dos cajas de regalo, como los libros de trabajo que acompañan estas dos cajas de regalo y los resultados de la gestión de eso. Vamos a unirlos junto con la próxima caja, nuestra siguiente caja, que es la de procrastinar, en nuestro encuentro de analistas en acción. En la próxima caja, en la caja de mañana, que es la de procrastinación, vamos a lograr entender desde conceptos técnicos por qué procrastinamos, porque tenemos esa tendencia a ir aplazando y aplazando y aplazando las cosas, para que puedas empezar a identificar desde dónde tienes que empezar a hacer tu gestión para salir de esa procrastinación. Espero que esta caja, al igual que la anterior, te haya sido de mucha utilidad. Recuerda compartir esta información con las personas que consideres que pueden estar también necesitándola, que les pueda ser de utilidad. Y bueno, nos vemos en una próxima caja de regalo. Ya sería mañana, vuelvo y les reitero, vamos a trabajar el tema de procrastinar. Mil y mil gracias
Un abrazo gigante para todos ustedes. Con todo el amor he estado trabajando en estos materiales para aportarles un granito de arena. Que tengan un feliz y bendecido resto día de día. Y mil gracias por dedicar tiempo y permitirme ese tiempo para poder estar con ustedes. Chao.